Desde pequeña fui la chica a la que todos admiraban. Fui reina del baile de graduación, reina del regreso a clases, siempre con una sonrisa en el rostro y una postura impecable. Pero detrás de esa imagen perfecta, había una realidad muy distinta. Luché contra una ansiedad paralizante, una depresión profunda y graves trastornos alimentarios, todo para mantener la fachada de una vida impecable, un cuerpo perfecto y ropa impecable. En mi educación, la religión siempre estuvo presente, pero de una manera que me dejaba confundida. Desde que tengo memoria, me enseñaron que para llegar a Dios era necesario seguir una serie de rituales, hacer sacrificios y cumplir obligaciones religiosas. Rara vez se mencionaba a Jesús, como mi Salvador y verdadero camino hacia Dios. Lo que importaba eran las prácticas, los rezos y las ceremonias. La vida parecía seguir un guión perfecto, pero por dentro estaba destrozado. Toqué fondo cuando perdí todo lo que tenía. Aún no estaba oficialmente divorciada y ya llevaba en su vientre el hijo de otro hombre. En ese momento, yo era la vergüenza personificada. Fue entonces cuando sucedió algo inexplicable. Estaba sola en la cocina cuando sentí una fuerza que me empujaba violentamente contra el suelo, como si alguien estuviera ahí, invisible, atacándome. Al mismo tiempo, la presión en mi cuello me impedía respirar, como si unas manos invisibles me asfixiaran. No tuve tiempo de razonar, pero en ese momento una certeza se apoderó de mí: Jesús era real. Y de repente todo cambió. La ansiedad desapareció, la depresión se disipó e incluso desapareció el trastorno alimentario que me consumía. Fue como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Esta transformación radical asustó a la gente que me rodeaba. Yo era conocido por ser extremadamente devoto, involucrado en rituales católicos carismáticos, pero después de esa experiencia, comencé a asistir a una iglesia bautista que no creía en los dones espirituales. Durante un servicio sucedió algo extraño. No recuerdo exactamente cuántos hombres estaban presentes, tal vez 15 o 20, pero de repente varios de ellos comenzaron a caer al suelo gritando. Una mujer se acercó y dijo, con voz asustada, que de mí había salido una voz masculina. Lo negué, alegando que estuvo ahí todo el tiempo, que solo era yo. Ella insistió diciendo que teníamos que terminar con esto y que debía hablar con el pastor. Después de eso, mi vida dio un vuelco. Empecé a sentirme atormentado por sensaciones extrañas, manos invisibles que me asfixiaban en la cama, que me tiraban del pelo por la noche, caricias inexplicables durante el día. Los ataques de pánico volvieron con fuerza. No entendía lo que estaba pasando, pero una idea terrible cruzó por mi mente: ¿había abierto una puerta a algo oscuro? Ahora, en el programa Token a Eternidade, hablamos con Mary Beth, quien creció bajo la influencia de un espíritu religioso que le imponía vergüenza, secretos y hasta un trastorno alimentario. Después de una serie de experiencias sobrenaturales, encontró al Dios verdadero. Entendamos lo que significa estar atrapado en una caja religiosa y qué sucede cuando negamos el poder espiritual. Mi infancia estuvo marcada por una educación católica carismática, llena de experiencias espirituales desde el útero. Mi madre ya tenía 3 hijos cuando, 20 años después, el Papa prohibió el uso de métodos anticonceptivos. Estudió las Escrituras y creyó que Dios la guió a ser fructífera y multiplicarse. Así fue como, 2 décadas después del nacimiento de mi hermano, vine al mundo. Mi embarazo estuvo rodeado de profecías. Mi madre aún no mostraba signos visibles de embarazo, tal vez solo 12 semanas, cuando un sacerdote carismático oró por ella. Él retrocedió asustado y exclamó que yo era un niño especial, destinado a ser sacerdote y a hacer grandes cosas para el Señor. Todos estaban emocionados y mi madre, que hasta entonces solo había compartido la noticia con mi padre, anunció su embarazo. Pero había un detalle: como en la Iglesia Católica solo los hombres pueden ser sacerdotes, todos supusieron que yo sería un niño. Cuando nací, fue una sorpresa. Era una niña. Aún así, mi madre insistió en que yo tenía un llamado especial. Crecí en un ambiente religioso intenso. Íbamos a misa todos los domingos, rezábamos el rosario todas las noches y participamos en innumerables rituales. Mi madre también organizaba reuniones en casa, donde fui testigo de cosas extraordinarias. Vi el sol girar en el cielo,
Fui testigo de fotografías que revelaban seres angelicales después de oraciones a los santos o a la Virgen María. Pero no todo fue luz. Mi infancia estuvo marcada por un miedo constante. Tenía frecuentes pesadillas, terrores nocturnos y mala salud. Fui de médico en médico, mientras mi familia buscaba respuestas en la espiritualidad católica. Cuando era adolescente, mi madre comenzó a viajar a lugares donde se reportaban apariciones de María. El culto a la Virgen era enorme en nuestra comunidad. Casi no escuché de Jesús como mi Salvador o mi camino hacia Dios. Lo que importaba eran los sacrificios, las buenas obras y los rituales. Recé más a María que a cualquier otra figura. Nuestra casa estaba llena de imágenes de ella, estatuas que viajaban entre los fieles y se asociaban a milagros. Recuerdo a un sacerdote que presentó los estigmas, las llagas de Cristo. Tenía heridas en manos, pies y costado, como si hubiera sido crucificado. En sus oraciones, las estatuas lloraban lágrimas de agua y sangre. Mi madre recogía esta agua en tinajas, les ponía algodones y las llevaba a casa, donde las venerábamos junto con las imágenes. También frecuentamos lugares como Fátima y Conyers, Georgia, donde sucedieron supuestos milagros. En Conyers, cayeron pétalos de rosa del cielo durante las oraciones. Además, ministros de sanación visitaron nuestra iglesia, rociaron agua bendita y realizaron rituales que, para mí, eran solo parte de una realidad confusa. Mi vida espiritual era una mezcla de fascinación y miedo, de luces y sombras. La cuchara de metal se usó para recoger el agua bendita, pero no era una cuchara común y corriente, era más bien una bola de helado, grande y profunda. El ministro la sumergió en el recipiente y, con un gesto rápido, arrojó el agua sobre la multitud. La gente se encogía, algunos se tiraban al suelo, otros se golpeaban la cabeza contra los bancos de madera. Los ancianos gritaban, levantaban las manos en señal de súplica, los cuerpos temblaban como si fueran golpeados por una corriente eléctrica. Este era el catolicismo carismático en el que me crié, un espectáculo de fe y frenesí, donde lo sagrado y el descontrol se confundían. Pasé 12 años en escuelas católicas, pero a pesar de toda esa devoción, nunca vi que mi familia sanara. Mi madre buscó a Dios con una obsesión que rayaba en la desesperación. Corrió tras milagros, señales, promesas susurradas por predicadores itinerantes. Regresó a casa anunciando que estaba curada, que el matrimonio había sido restablecido y que la familia finalmente encontraría la paz. Pero lo que en realidad estaba sucediendo eran más rituales, más obras religiosas, más actividad demoníaca. Las rabias se intensificaron, las rabietas se volvieron insoportables. Mi madre gritaba, rompía cosas, maldecía con una violencia que me dejó paralizado. Mi padre, abatido, observaba todo en silencio, como si estuviera atrapado en una trampa invisible. Era como si estuviera poseída por algo que no podíamos nombrar, algo que la religión llamaba espíritu de Jezabel, un término que oía susurrar en los pasillos de las iglesias pero que, para mí, solo significaba miedo. Y también había perfeccionismo. El catolicismo en el que crecí requería una fachada impecable. Nadie podía saber lo que estaba pasando dentro de la casa. La ropa tenía que estar impecable, los zapatos blancos como la nieve, los cuadernos sin una sola arruga. Fui a misa con un uniforme impecable, sonriendo a la gente que elogiaba a mi madre, qué santa, qué ejemplo de fe. Mientras, al regresar a casa, se encontró con un infierno de gritos, silencios opresivos y amenazas veladas. Mi madre pasaba semanas en tratamiento silencioso y todos andábamos de puntillas, sin saber cuándo explotaría. Solo hizo falta una mirada enfadada, una palabra fuera de lugar y llegó la tormenta. Desde niño sentí el mundo espiritual de una manera que otros no parecían sentir. Tenía pesadillas constantes, me despertaba asfixiada, con la sensación de que algo me observaba. Una noche, recuerdo haber intentado desesperadamente despertar a mis padres porque una presencia oscura flotaba en la habitación. Estaba entre el sueño y la vigilia, pero podía escuchar una voz susurrando cosas que no entendía. Corrí hacia su cama, me metí entre ellos, pero el miedo no desapareció. Después de esas visitas espirituales, los ministros de sanación, las oraciones en lenguas extrañas, las unciones con aceite, la casa nunca estuvo en paz.
Había una agitación constante, una energía pesada que se instalaba y no desaparecía. A los 13 años, el peso de todo se volvió insoportable. La depresión y la ansiedad me consumieron. Mi madre pasaba días sin hablarme y yo vivía con el corazón en las manos, esperando la próxima rabieta. Fue por esta época cuando desarrollé un trastorno alimentario. Sentada a la mesa de la cafetería de la escuela católica, rodeada de mis amigos, pregunté en voz baja cómo evitar comer demasiado. Dije que me sentía gorda, que necesitaba controlar mi cuerpo. Uno de ellos, sin dudarlo, respondió: solo métete el dedo en la garganta después de comer lo que quieras. Yo lo hago todo el tiempo. Eso fue como una revelación. Por primera vez tuve control sobre algo. Fui a casa y me lo probé. Comí hasta que no pude más, luego corrí al baño y vomité todo. Al principio fue un alivio, como si se hubiera liberado una enorme presión. Luego se convirtió en una compulsión. La ciencia lo explica, el acto de comer en exceso libera serotonina y el vómito libera endorfinas. Era como una droga. Y, al igual que una droga, se volvió adictivo rápidamente. Cuando mis padres se enteraron, fue un caos. Me enviaron a clínicas de rehabilitación, como si fuera un drogadicto. Recuerdo un verano en Maine, en un centro de tratamiento donde toda la familia tenía que ir conmigo. El psiquiatra, un católico devoto, insistió en que el problema era espiritual. Rezamos el rosario, dijimos novenas, participamos en misas de sanación. Pero nada de eso lo resolvió. Al contrario, cuanto más intentaba encajar en ese molde de perfección religiosa, más ocultaba lo que realmente sentía. Hasta los 20 años vi a 12 terapeutas diferentes. Todos decían lo mismo: esto es un trastorno mental. Vas a tener que aprender a vivir con ello. Mientras tanto, en la escuela, yo era el estudiante modelo. Fui reina del baile de graduación, reina del regreso a clases, capitana del equipo de atletismo, obtuve altas calificaciones. El año pasado incluso gané el premio de religión, conocía la doctrina católica al derecho y al revés. Pero detrás de esa máscara de perfección, estaba destrozada. La anorexia y la bulimia dominaban mi vida y había aprendido a ocultarlo todo muy bien. La religión me había enseñado que el pecado debe ocultarse, que la apariencia lo es todo. Y para colmo, buscaba desesperadamente la atención de los hombres. Mi padre, que anteriormente estaba presente, se había mudado, en parte debido a que mi madre, que veía nuestra relación con celos. Ella lo había apartado y ahora él apenas me miraba. Mi hermana menor era mi única aliada, pero incluso nuestras conversaciones eran vigiladas. Entonces comencé a buscar la validación de los niños en la escuela. Si los más populares no se fijaban en mí, si alguien hacía un comentario negativo sobre mí, mi día se arruinaba. Necesitaba ser admirada, deseada y envidiada. La autoestima que no tenía en casa la intenté construir con la mirada de los demás. Y para lograrlo, necesitaba ser perfecta en todo. Esta persona. Tuve que parecerme mucho a mi madre, tratando de controlar a los hombres que me rodeaban para que hicieran lo que yo quería, y eso fue una espiral descendente sin retorno. Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, a punto de ir a la universidad, las pesadillas nocturnas empeoraron. Me despertaba presa del pánico y le rogaba a mi hermana menor que se acostara conmigo. Ya no podía meterme en la cama de mis padres, después de todo, era demasiado mayor para eso. Pero su presencia me calmó, como si su compañía mantuviera alejado algo que no podía nombrar. Una noche se acostó a mi lado, en el colchón debajo de la litera, y fue entonces cuando todo cambió. Estaba entre el sueño y la vigilia, en un estado donde la realidad y los sueños se confundían. La habitación estaba exactamente como la había dejado, la misma tenue luz de la luna entrando por la ventana, los mismos objetos en los mismos lugares. Mi hermana dormía tranquilamente debajo de mí. De repente me senté en la cama y lo vi. Una figura oscura, casi translúcida, estaba a los pies de la cama, mirándome. Al principio, no parecía amenazadora, solo curiosa, como si me estuviera estudiando. Pero cuanto más miraba, más se distorsionaban sus rasgos. Los ojos se convirtieron en dos puntos negros rodeados de un blanco siniestro,
y la boca se abrió en una sonrisa llena de dientes afilados y brillantes. El aire se volvió pesado, cargado de una energía que no podía describir. Y entonces, como si leyera mis pensamientos, entendí, quería a mi hermana. Por impulso, grité, no. No puedes tenerla. Y fue como si supiera, con absoluta certeza, lo que esa cosa pretendía hacer. En el sueño, o en lo que pensé que era un sueño, vi la figura abalanzarse sobre ella, como si intentara entrar en su cuerpo. Me desperté sobresaltada, lanzándome encima de mi hermana y gritando como nunca antes había gritado. Mis padres entraron corriendo a la habitación, encendieron las luces y todos me miraron asustados. Fue simplemente una pesadilla, dijeron, como siempre decían. Pero sabía que no lo era. Mi hermana, aterrada, juró que nunca más volvería a acostarse conmigo. Eso fue horrible, murmuró antes de irse. Días después, mi hermana intentó suicidarse. En ese momento, una pregunta me persiguió, ¿y si no fuera solo un sueño? ¿Qué pasaría si realmente viera un demonio entrar en ella? Pero pronto descarté ese pensamiento. Debe haber sido una coincidencia. Mi hermana tiene problemas. No es gran cosa. Después de todo, ¿cómo podríamos creer en algo así cuando mi madre, una de las líderes más respetadas de la Iglesia Católica local, siempre nos enseñó que estas cosas no existían o, si existían, eran obra del enemigo, algo que había que combatir con oraciones y agua bendita? Crecí en una región donde el catolicismo era más que una religión, era una herencia centenaria, una tradición que se remontaba a los primeros pobladores. Mi familia había estado arraigada allí durante generaciones y mi madre llevaba el peso de ser una figura casi sagrada en la comunidad. Cuando admitieron a mi hermana, la primera reacción de todos fue el silencio. No se lo vamos a decir a nadie. Esto no sucedió en nuestra familia. Estaba furioso. Por primera vez vi la hipocresía de todo esto. Mientras el mundo nos veía como una familia ejemplar, religiosa y virtuosa, detrás de las puertas nos estábamos desmoronando. Mi hermana luchó contra sus demonios, literal o no, mis padres se odiaban en silencio y yo me ahogaba en inseguridades. Toda esa fachada de fe, de moral, de perfección, era mentira. Y si Dios existió, ¿por qué permitió que sucediera todo eso? ¿Por qué nos abandonó justo cuando más lo necesitábamos? Unos meses más tarde, fui a una escuela de artes en la gran ciudad. Era mi oportunidad de escapar, de experimentar algo diferente a esa realidad asfixiante. Y eso es lo que hice. Abandoné cualquier rastro de fe y me lancé de cabeza al mundo que siempre me había estado prohibido, las fiestas, el alcohol, el sexo sin compromiso. Como artista, me involucré en círculos liberales, donde la religión se consideraba obsoleta, incluso ridícula. Pero cuanto más intentaba perderme, más perdido me sentía. El vacío que intenté llenar con hombres, bebida y arte solo creció. Mi relación con la comida se volvió un caos, a veces me atiborraba, a veces me moría de hambre. Corrí kilómetros todos los días hasta que mi cuerpo no pudo más. 2 años después regresé a casa, débil, enfermo, incapaz de continuar. Fue en una iglesia católica, irónicamente, el mismo lugar en el que había jurado no volver a poner un pie, donde me encontré, en el fondo, suplicando una respuesta. Si existes, muéstramelo. Demuestra que estás aquí. No esperaba que pasara nada. Pero unas semanas más tarde, una mujer para la que iba a pintar un mural me llamó para charlar. Ella sabía que estaba perdido. Y luego, sin que yo se lo pidiera, compartió su historia, cómo había encontrado a Dios después de una vida de errores, de dolor y de vacío. La miré a los ojos y le dije, con toda la convicción que me quedaba, conozco a Dios. Fui criada en la iglesia. Gané premios católicos. Lo que me estás contando no es nada nuevo. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Porque, a pesar de toda mi educación religiosa, nunca había conocido realmente a Dios. Nunca había leído la Biblia por mí mismo. Nunca había buscado su voz más allá de los rituales y reglas. Crecí escuchando eso de mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero solo en ese momento entendí lo que eso significaba.
Mi fe estaba vacía porque nunca había sido mía. Era solo un conjunto de tradiciones, dogmas, apariencias. Y sin saber quién era Dios realmente, seguí buscando validación donde no la podía encontrar. Poco después comencé a involucrarme con un hombre casado, un jefe que no tenía intención de dejar a su esposa. Cuando me rechazó, me hundí aún más. Voy a salir con mis amigos. Vamos a beber. Vamos a olvidarnos de todo. Y así fue como esa noche terminé en una sesión con un psíquico. A pesar de mi educación católica, todas las advertencias contra lo oculto, las tablas ouija, cualquier cosa que oliera a brujería, estaba desesperada. Mi madre estaba equivocada. Nada de lo que me enseñó es verdad. Entonces, dejé que el psíquico leyera mi futuro. Ella me dijo que me mantuviera alejada del hombre con el que estaba saliendo, que en 5 semanas conocería a mi futuro esposo y que este sería el comienzo de una relación intensa. Me dio velas, palabras para recitar, instrucciones para llamar a mi abuela muerta. Y hice de todo. Sin duda. Porque, en ese momento, cualquier promesa de control, de esperanza, de dirección, era mejor que el vacío que sentía. Siguiendo cada palabra que ese psíquico me dijo. Y, a partir de ese momento, todo lo que había profetizado se hizo realidad. Todo. Conocí a ese hombre. Me casé en un torbellino. Tenía solo 23 años. Y eso casi me destruye. La relación que entré fue la más cruel imaginable. Era adicto a la pornografía, me engañaba en cada oportunidad. Y, una vez más, estaba yo allí, una mujer que basó toda su existencia en la imagen que proyectaba, en ser la más bella, la más talentosa, la más admirada. Necesitaba que todos supieran eso. Pero detrás de puertas cerradas, estaba con un hombre que ni siquiera me tocaba, que me decía que era feo cada vez que podía. El abuso que sufrí en sus manos fue increíble. Intentó asustarme hasta la muerte porque lo amenacé con contarle sobre el abuso. Cuando supo que iba a hablar con un consejero de camino a casa, estaba seguro de que me iba a matar. Quería asegurarse de que no le revelara lo que me estaba haciendo. Porque, una vez más, fue el mismo tipo de abuso verbal que escuché de mi madre. Solo peor, porque estuvo acompañada de violencia sexual y la humillación de saber lo que hacía con otras mujeres. Llegué a mi límite. Pero fue en ese momento que le di gracias a Dios. Recuerdo la última vez que lo pillé hablando por teléfono con otra mujer. Lo llamé y los escuché a los dos juntos. Me encerré en mi habitación y dije, Dios, si tú existes, me rindo. Lo abandono todo. Porque en ese momento tenía un próspero negocio de arte, ganaba mucho dinero y me ganaba la vida renovando casas. Tenía todo lo que el mundo decía que era éxito. Y, al igual que mi madre, oculté cada detalle del abuso en mi matrimonio. Ya no hablaba con mis mejores amigos. Me había alejado de mi hermana. La situación era insoportable. La única persona a la que podía acudir era este Dios en el que ni siquiera sabía si creía. Pero le clamé, Dios, si estás ahí, te necesito ahora. Y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el enemigo utilizó a ese vidente para desviarme. Cuando seguí sus instrucciones, abrí una puerta. Y cuando conocí a ese hombre, realmente creí que era el marido que ella había predicho. 100%. Hoy entiendo que fue un espíritu engañador, una trampa para alejarme de Dios y llevarme hacia lo que Satanás quería para mí. Ahora, con mi fe restaurada, estoy seguro de que estaba siguiendo el plan del enemigo, quien trató de atarme a un espíritu maligno a través de ese hombre. Para destruirme. Empecé con Dios. ¿Qué pasó después? Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Me acosté en la cama rogando, Señor, sácame de aquí. No me importa. Te daré la casa, los autos, el negocio, pero sácame de esto. Porque, en el catolicismo, el divorcio era un pecado grave. Mi madre veía el divorcio como lo peor que podía hacer un niño. Mi hermana mayor se divorció y mi madre la repudió. Pensé, si hago esto, mi familia me abandonará. ¿Dónde encontraré apoyo? Pero en ese momento, ya estaba tan hundido en el pecado que pensé en terminar con todo.
Fue el enemigo el que me arrastró hasta el fondo. Gracias a Dios, aún quedaba en mí un atisbo de lucidez. No, eso arruinaría mi vida. No puedo, no puedo, no puedo. Solo quería que Dios me sacara de allí. A las pocas semanas, me comuniqué con el hombre con el que había estado saliendo antes de conocer al psíquico. Él fue la primera persona a la que le hablé del abuso en mi matrimonio. Me convenció para que me fuera, pero la forma en que escapé fue a través de una aventura. Tuve una aventura con él. Mi exmarido se enteró, pero logré irme. Pero, en ese momento, estábamos al comienzo de la recesión de la década de 2000. Perdí mi casa, mis autos, mi negocio. Nadie quería contratar a un artista cuando la economía estaba en crisis. Dios me llevó al fondo. Mi trastorno alimentario volvió con fuerza cuando la ansiedad y la depresión se apoderaron de mí. Mi familia me repudió por el divorcio. Y en medio de todo esto descubrí que estaba embarazada. Yo, que siempre había estado orgulloso de la imagen que presentaba al mundo, estaba en mi peor momento. Lo había perdido todo. Todavía no estaba oficialmente divorciada y estaba embarazada de otro hombre. Era la vergüenza personificada. No sabía cómo seguir adelante. Como un adicto, usaba la comida para adormecer el dolor, comía una manzana o una zanahoria y empezaba a temblar, como si fuera un drogadicto en proceso de abstinencia. Era lo único que podía controlar, mi peso. Así que me aferré a ello con aún más obsesión. Mientras tanto, yo estaba en una nueva relación. Embarazada. Ni siquiera sé cómo sobrevivió mi primer hijo, estaba muy enferma. Hice ejercicio 2 o 3 veces al día, comí compulsivamente al menos 5 veces y, sin embargo, por la gracia de Dios, Él está aquí. Mi exmarido descubrió el embarazo y, después de 2 años de batalla, finalmente me dio el divorcio. Fue un alivio. En ese momento, recuerdo estar en el auto con el hombre que ahora es mi esposo y decir, creo que Dios me hizo esto. Le dije que si me sacaba de ese matrimonio, podría quedarse con mi negocio, mis casas, todo lo que tenía. Y él se lo llevó todo. Miré a Joe y dije, creo que necesitamos reconstruir todo con él. Y lo más increíble es que hoy enseño el libro del Apocalipsis. Me encanta hablar de profecías y palabras reveladoras. Cuando estaba pensando en dejar a mi exmarido, yo estaba de viaje en la isla de Patmos. Dijo que en ese mismo momento sintió una oleada de preocupación por mí y comenzó a orar. Le dije a Dios, o tráemela de vuelta o hazme olvidarla por completo. Apagó una vela como símbolo de esa oración, dejándola entre él y Dios. Semanas después, nos volvimos a encontrar. El embarazo, la aventura, todo lo que parecía un pecado irreparable, ¿cómo podría Dios usar algo así? Pero Él lo usó. Tan pronto como pudimos, nos casamos. Era lo que queríamos. Y desde entonces hemos estado, vivir como católicos. Había pasado por una relación extramatrimonial y, en la Iglesia Católica, era necesario pasar por un proceso llamado anulación. Además, había un costo financiero involucrado y la Iglesia no facilitó el divorcio. En ese momento, miré a Joe, ahora mi esposo, y dije, no voy a hacer eso. Ese no es Dios. No creo que ese sea el Dios al que quiero servir. No quiero vivir más bajo las reglas de una institución. He llegado a mi límite. Empezamos a buscar otras iglesias, pero ninguna nos aceptó. Estaba en medio de un divorcio, embarazada y la situación parecía un callejón sin salida. ¿Cómo nos vamos a casar? Me pregunté a mí mismo. No quería solo una ceremonia en la oficina de registro. Luego, en la costa este de Maryland, nos encontramos con un pastor. Nos escuchó y dijo, ¿saben qué? No. Me casaré con ustedes. Creo que ambos quieren hacer esto ante Dios. Y así, fuimos allí. Nos reunió en una pequeña capilla en la costa este y ese hombre nos mostró el amor de Dios. No hubo juicio por el pecado que había cometido. Él vio que yo quería salir de esa situación, aunque en ese momento todavía no entendía completamente el Evangelio. Joe y yo nos comprometimos a seguir adelante con Dios porque creíamos que Él nos había unido.
Nos mudamos, nació nuestro hijo y, como 3 o 4 meses después, estaba inmersa nuevamente en el trabajo. La depresión volvió con fuerza. Tener un recién nacido genera una presión inmensa y me sentí abrumada. Pero al mismo tiempo estaba sucediendo algo extraordinario. Mi hermana menor, que siempre había tenido una fe inquieta, y mi hermano mayor habían encontrado a Jesucristo. Pasaron por transformaciones radicales y no dejaban de hablarme de ello. Yo, sin embargo, puse los ojos en blanco. Por supuesto que encontraste a Dios. Cuéntame otra. No quería volver a ninguna iglesia. Estaba harto de la religión por lo que había visto, la hipocresía, las reglas opresivas. Muchos que se alejan de la fe lo hacen porque han sido testigos de esta misma realidad. Pero debemos entender que Jesús no es así. Él vino precisamente para liberarnos de estos sistemas que asfixian. A pesar de mi resistencia, vi libertad en mi hermana y mi hermano. Un día, después del trabajo, fui a recoger a mi hijo, que estaba con ellos. El esposo de mi hermana me llevó aparte y me dijo, necesitas lo que tenemos. Quiero que entregues tu vida a Jesús. No quiero que vuelvas a ese camino, porque si hoy te pasa algo, no sabes a dónde vas. Recuerdo haber pensado, está bien, voy a decir esta oración solo para que puedas dejarme en paz. Después de todo, vi el cambio en ellos y, en el fondo, algo me intrigó. Crecí recitando oraciones memorizadas, palabras vacías que no significaban nada para mí. Pero allí, en ese momento, repetí con mi cuñado la oración del pecador. Y cuando regresé a casa, sentí algo diferente, un peso más ligero. Llegué, recogí a mi bebé y, como siempre, fui directa al baño. Era mi ritual, aliviar el estrés de la única manera que sabía. Mi marido, en ese momento, pensó que yo ya lo había superado todo. Si dije que me dolía el estómago, él me lo creyó. Él no sabía que el trastorno alimentario todavía me dominaba. Pero ese día, mientras estaba allí, mi pequeño hijo entró al baño tropezando con sus propios piececitos. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Dios mío, ya no puedo hacer esto. No quiero que vea a su madre tan destrozada. No quiero que crezca como yo. Fue la primera vez que lo vi como un pecado. Antes siempre lo justificaba. Pero allí, frente al baño, grité, Señor, tienes que romper esto. Estoy cansada. Horas antes había dicho esa oración. Y por primera vez vi mi pecado. Ya no era una cuestión de vaga culpa, era algo real que me aprisionaba. Salí del baño, fui a la cocina a buscar un vaso de agua para enjuagarme la boca, como siempre hacía, cuando algo me empujó con fuerza contra el suelo. Era como si una presencia física estuviera ahí, derribándome. El miedo y la ansiedad se apoderaron de mí y no podía respirar. Era como si me estuvieran asfixiando o como si la ansiedad que sentía después de cada episodio se hubiera multiplicado por 10. Normalmente, después de vomitar me sentía aliviado. Pero en ese momento fue como si se le hubiera caído la máscara. Y no entendí lo que estaba pasando. Mientras luchaba con ello, tirada en el suelo de la cocina, escuché una voz dentro de mí, no exactamente un pensamiento mío, pero sí algo claro, insistente, dile a tu marido lo que has estado haciendo. Estaba confundido. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Pero el orden era innegable. Yo no volvería a casa hasta dentro de 2 horas y yo me quedé allí sentada, paralizada por la ansiedad. Él pensará que estoy loco. Me verá como la persona más repugnante del mundo. Pero algo dentro de mí sabía que necesitaba hablar. Cuando llegó, me arrodillé a sus pies y, entre lágrimas, le conté todo, los episodios de borrachera durante el embarazo, la oración que había dicho ese día, lo que había pasado en la cocina. Pedí perdón. Y él, por supuesto, me perdonó. Juntos decidimos luchar contra ello. Ya no voy a hacerle esto a mi cuerpo. Fue entonces cuando llegó la paz. Después de la confesión, me invadió una tranquilidad inexplicable. 2 semanas después, Julie, me di cuenta de que no había vomitado ni una sola vez. Antes era 5 veces al día o más. Y ni siquiera me había dado cuenta. De repente me di cuenta, Jesús es real.
Lo único que hice diferente ese día fue esa oración. Fue como si todas las piezas encajaran. Llamé a mi hermano, a mi hermana, desesperada, ¿qué me pasa? Necesito que me lo expliques. Y la respuesta fue simple, era libre. La ansiedad, la depresión, la bulimia, todo había desaparecido. Opresión en el aire. Era como si algo invisible intentara impedir que estas mujeres hablaran. Una de ellas, que yo sabía que había pasado por un doloroso divorcio, empezó a temblar tanto que apenas podía mantenerse en pie. Otra, que había superado una adicción a los medicamentos recetados, de repente sintió un dolor físico tan intenso que tuvieron que sacarla afuera. Y yo estaba allí, en medio de todo, sin entender lo que estaba pasando, pero con una certeza en el pecho, esto no es normal. En ese momento recordé ese pasaje de Efesios que habla de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y entonces, sin pensarlo dos veces, comencé a orar en voz alta, declarando la victoria de Cristo sobre cualquier espíritu de miedo u opresión. Las mujeres empezaron a calmarse, una a una, como si se hubiera roto una cadena invisible. Cuando finalmente pudimos comenzar el evento, las historias que compartieron fueron tan poderosas que varias otras mujeres se pusieron de pie, llorando y pidiendo oración. Fue como si se hubiera roto una presa. Pero cuando le conté al pastor lo que había pasado, él me miró con una expresión que ya conocía bien, una mezcla de preocupación y desaprobación. Julie, aquí no hablamos de estas cosas, dijo. Eso puede asustar a la gente. Es la palabra lo que importa, no estas manifestaciones. Traté de discutir, le recordé que la Biblia estaba llena de historias como esa, gente cayendo, gritando, siendo liberada. Pero él negó con la cabeza. Eso fue en el pasado. Hoy, Dios actúa de manera diferente. Esa respuesta me dejó confundido. Porque, al mismo tiempo, vi a Dios actuando tan claramente en mi vida y en la vida de las mujeres a las que discipulé. Estaban siendo transformados, sanados, liberados. Y, sin embargo, el liderazgo de la iglesia parecía querer poner todo esto en una pequeña caja, como si fuera algo peligroso. Me pregunté, ¿me equivoco? ¿Estoy exagerando? Pero entonces, algo dentro de mí empezó a revelarse. No era ira, era una convicción profunda, como si el Espíritu Santo mismo estuviera susurrando, no puedes ignorar lo que ves. No puedes silenciar lo que estoy haciendo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, tal vez, ya no pertenecía allí. No porque la iglesia fuera mala, sino porque Dios me estaba llamando a algo diferente, algo que todavía no podía ver con claridad, pero que ya empezaba a arder en mi corazón como una llama que no se podía apagar. Guerra espiritual. Y para ser honesto, ni siquiera sabía realmente lo que eso significaba. Lo que sabía era que había poder en el testimonio, un poder que vi desplegarse ante mis ojos. Una por una, las mujeres subieron al escenario y compartieron sus historias. No eran gritos, no eran histerias, sino lágrimas sinceras, confesiones de pecados, arrepentimientos profundos. Y sucedió algo extraordinario, una presencia llenó la habitación, una paz que nunca antes había sentido. Esa noche muchos regresaron a sus habitaciones y me escribieron diciéndome que habían tenido visiones, que Jesús se había aparecido en sus sueños, que algo les había salido en medio de la noche. Cosas que, para mí, parecían una locura, pero al mismo tiempo eran señales innegables de que Dios estaba obrando. Regresé a casa emocionado, seguro de que esta era una gran victoria para el Señor. Le conté todo a mi pastor, esperando apoyo y aliento. Pero la respuesta fue una ducha fría, no se lo digas a nadie. De repente, fue como si me hubieran puesto en cuarentena. Las mujeres mayores de la iglesia empezaron a correr la voz de que yo era peligrosa, que no debería liderar a la gente de esa manera. Era como si llevara un cartel invisible en la espalda, aléjate de ella. Y no entendí. No entendía por qué, después de todo lo que Dios había hecho, me trataban como una amenaza. Para colmo, mi salida del catolicismo ya me había costado muy caro. Mi madre me repudió, como siempre supe que lo haría cuando me divorcié, cuando quedé embarazada fuera del matrimonio, cuando dejé la iglesia. Había perdido a mi familia.
Y ahora, el pastor que había sido como un padre para mí, su esposa que había sido como una madre, se estaban volviendo en mi contra. Señor, ¿qué está pasando? Yo pregunté. Estoy haciendo tu trabajo, ¿no? Pero nada tenía sentido. Fue en ese momento que comencé a sentir un dolor insoportable en el cuello. Un dolor que me impedía trabajar, levantar a mis hijos e incluso levantarme de la cama algunos días. Mientras tanto, meditaba en Marcos 16, donde Jesús dice, estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo mortífero, no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos, y sanarán. Leía esas palabras y me preguntaba, Señor, esto está en tu palabra, pero ¿por qué no veo que suceda? Las mujeres que dirigí todavía sufrían dolores, tenían matrimonios rotos y tenían pensamientos suicidas. Y yo también. Mi dolor de cuello estaba empeorando y no sabía qué más hacer. Fue entonces cuando un amigo me recomendó un terapeuta cristiano que trabajaba con la liberación emocional. Tienes que intentarlo, dijo. Fui, un poco desconfiado, pero sin muchas opciones. En la sesión realizamos 3 rondas de meditación guiada, acompañadas de un programa informático que identificaba emociones atrapadas en el cuerpo. Para mi sorpresa, lo que apareció fue una ira profunda e intensa. El terapeuta me pidió que recordara a las personas que me habían herido y se las entregara a Jesús. Yo obedecí. En el tercer asalto, mientras hablaba de perdonar, sucedió algo extraño. La terapeuta abrió mucho los ojos y dijo, acaba de salir de ti una voz de hombre. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir? Estoy aquí, hablando normalmente. Ella insistió, no, era una voz masculina. Creo que hemos terminado por hoy. Salí de allí en shock. Pero mientras conducía a casa, noté algo increíble, el dolor en mi cuello había desaparecido. Completamente. Dios mío, eso fue curativo, pensé. Fue la liberación. Y luego vino la conexión, ¿qué pasaría si un demonio saliera de mí y hablara a través de mí? La idea me asustó, pero al mismo tiempo tenía sentido. Después de todo, el dolor estaba ligado a esa ira, a esa opresión que había cargado durante años. Llegué a casa y le conté todo a mi marido. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Comencé a buscar en YouTube, buscando respuestas a preguntas que mi iglesia siempre había dicho que no existían. ¿Pueden los cristianos tener demonios? ¿Todavía se curan hoy? Fue entonces cuando encontré un video de un hombre en Europa. Estaba bautizando a una mujer musulmana y durante el bautismo, los demonios salieron de ella al agua. Después dio su testimonio contando cómo había sido liberada, cómo había dejado a su familia para seguir a Jesús. Era como si estuviera viendo cómo se desarrollaba ante mis ojos el libro de los Hechos. Eran las 9 de la noche cuando le envié un correo electrónico a ese hombre. Si alguna vez estás en Estados Unidos, quiero conocerte, escribí, sin esperar respuesta. Pero a las 6 de la mañana del día siguiente, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo, estaré en Maryland en 2 semanas. Casi me caigo de la silla. Este es Dios, pensé. Me está mostrando algo que no entendí. Mientras esperaba, me puso en contacto con un hombre llamado Corey Owens, parte de su equipo en Estados Unidos. Quiero que hables con Cody. Él te ayudará a empezar, dijo. ¿Empezar qué? Me pregunté a mí mismo. Nunca había oído hablar de Kickstart en la Biblia. Pero no importó. Cody respondió de inmediato y programamos una llamada. Ese día, mi esposo y yo llevábamos a un amigo al hospital de Annapolis. Mientras esperábamos, Cody me llamó. ¿Puedes venir a Baltimore?, preguntó. Baltimore estaba a 2 horas y media de distancia y mi esposo, que era de una zona rural del sur de Maryland, negó con la cabeza. No vamos a ir a Baltimore. Es una zona de guerra. Si esto viene de Dios, Él vendrá a nosotros. Cody no escuchó esa parte de la conversación. Él simplemente dijo, ora y dame una respuesta. 5 minutos después de colgar, mi teléfono volvió a sonar. Era Cody.
Dios dijo que necesito venir a ti. Miré a mi marido con incredulidad. ¿Lo que está sucediendo? Después de todo, no creíamos en profecías, en palabras de conocimiento. De hecho, incluso enseñé contra los dones del Espíritu. Pero aquí había algo que no podía ignorar. Sucediendo. Y, por supuesto, el pastor no estaba nada contento. Recuerdo esa conversación como si fuera ayer. Me llamó a la oficina de la iglesia, con esa expresión seria que siempre tenía cuando algo le molestaba. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando en sus estudios bíblicos, dijo, cruzándose de brazos. La gente comenta que estás enseñando cosas que no encajan con nuestra doctrina. Cosas sobre dones espirituales, lenguas, liberación. Eso no es lo que predicamos aquí. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Pastor, entiendo su preocupación. Pero lo que está sucediendo no es algo que yo haya inventado. Estas son experiencias reales, basadas en la palabra. Las personas están siendo liberadas, sanadas y tocadas por el Espíritu. ¿Cómo puedo ignorar esto? Sacudió la cabeza con impaciencia. La Biblia dice que los dones cesaron con la muerte de los apóstoles. Lo que usted describe suena más a manifestaciones emocionales que al mover de Dios. Y, francamente, está causando división en la iglesia. Sentí que mi corazón se apretaba. No era la primera vez que escuchaba este argumento, pero ahora, después de todo lo que había experimentado, sonaba aún más vacío. Pastor, crecí escuchando esto. Pero ¿qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué pasa si Dios todavía está hablando, sanando y liberando hoy, tal como lo hizo en el libro de los Hechos? ¿No es eso lo que enseña la Biblia? Suspiró, como si estuviera tratando con un niño testarudo. Jennifer, aquí eres una líder respetada. Pero si continúas por este camino, terminarás alienando a la gente. Necesitamos unidad, no confusión. En ese momento supe que no había vuelta atrás. No después de haber visto a Dios actuar tan claramente. Pastor, no puedo negar lo que Dios está haciendo. Si eso significa que ya no puedo liderar aquí, que así sea. Pero no dejaré de creer lo que dice la Biblia. Me miró durante un largo momento, como si sopesara el peso de mis palabras. Luego, en un tono más suave, dijo, solo te pido que pienses cuidadosamente en lo que estás haciendo. La iglesia no es un lugar para experiencias extrañas. Es un lugar para la palabra, para la adoración pura. Asentí, pero sabía que mi decisión ya estaba tomada. Salí de allí con una mezcla de tristeza y determinación. No fue fácil dejar atrás una comunidad que amaba, pero tampoco podía negar la verdad que Dios había puesto en mi corazón. Durante los días siguientes, las cosas no hicieron más que empeorar. Mi hermano, que alguna vez fue mi aliado, ahora me evitaba. Algunos miembros de la iglesia comenzaron a mirarme con recelo, como si me hubiera convertido en una amenaza. Y, para colmo, las manifestaciones espirituales en mi hogar se intensificaron. Los objetos se movían solos, las voces susurraban en la oscuridad y sentí una presencia constante, como si algo intentara asustarme. Pero al mismo tiempo algo dentro de mí había cambiado. Ya no tenía miedo. Cada vez que sucedía algo sobrenatural, simplemente oraba y declaraba la autoridad de Jesús. Y, para mi sorpresa, la cosa se detuvo. Era como si estuviera aprendiendo a pelear una batalla que siempre había estado ahí, pero que nunca había entendido. Fue entonces cuando me di cuenta de que Dios no solo me estaba liberando, sino que me estaba entrenando. Ya no era esa mujer que huía de lo sobrenatural por miedo. Ahora sabía que el poder de Dios era mayor que cualquier fuerza del enemigo. Y, más que eso, comprendí que los dones del Espíritu no eran algo del pasado, sino una realidad viva, disponible para quien creyera. La iglesia, sin embargo, no estaba preparada para esto. Poco después me convocaron a una reunión con los dirigentes. Me dieron un ultimátum, o dejaba estas enseñanzas extrañas o me destituían del ministerio. Miré a cada uno de ellos y dije, con toda la firmeza que pude reunir, si Dios me llamó a esto, nadie me detendrá. No fue una decisión fácil. Sabía que estaba perdiendo amigos, posición, seguridad.
Pero en el fondo también sabía que estaba ganando algo mucho más grande, la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Libre para creer, libre para vivir lo que la Biblia realmente enseña, libre para ser quien Dios siempre quiso que yo fuera. A partir de ese día mi vida tomó un rumbo completamente nuevo. Ya no era solo un líder de estudio bíblico. Ahora yo era una mujer que había experimentado el poder de Dios de una manera real y tangible. Y más que nunca, estaba decidido a compartir esta verdad con cualquiera que quisiera escucharme. Fue en ese momento que comprendí algo profundo: el poder de Dios no necesita permiso para actuar. No se limita a puestos, títulos o estructuras humanas. Si el Espíritu Santo me impulsaba a orar por alguien, no podía ignorarlo, incluso si las reglas de esa iglesia decían lo contrario. Pero, por supuesto, las tensiones no tardaron en surgir. El pastor, aunque en teoría estaba abierto al movimiento del Espíritu, en la práctica parecía más preocupado por el control. Me llevó aparte y me dijo: Mary Beth, tenemos un proceso aquí. No puedes simplemente imponerle las manos a la gente sin autorización. Respiré profundamente y traté de explicar: pero, pastor, fue el Señor quien me guió a hacer esto. No fue algo planeado. Sacudió la cabeza, como si yo no entendiera la gravedad de la situación. Lo entiendo, pero necesitamos mantener el orden. Si cada uno empieza a hacer lo que siente, ¿dónde parará? En ese momento, me di cuenta de que incluso en una iglesia que creía en lo sobrenatural, había una resistencia sutil al verdadero poder de Dios. No fue un rechazo directo, sino un intento de domesticarlo, de meterlo en cajas de seguridad. Y me recordó las palabras de Jesús: vosotros anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición, Marcos 7:13. Allí no fue diferente. La tradición, o más bien el miedo, estaba sofocando el movimiento del Espíritu. Entonces decidí que no lucharía contra el sistema. Si Dios me hubiera mostrado que debía estar allí, confiaría en Él para abrir las puertas correctas. Y eso es lo que pasó. Poco después, el pastor me invitó a dirigir un pequeño grupo de oración. Pero no exageres, Mary Beth, advirtió. Mantengamos las cosas como se esperaba. Sonreí y acepté, sabiendo que Dios usaría incluso las limitaciones humanas para cumplir sus propósitos. Mientras tanto, en la segunda iglesia que el Señor me había mostrado en un sueño, una comunidad más tradicional, pero con un corazón sediento de más de Dios, las cosas tomaron un rumbo diferente. A diferencia del primero, había una apertura genuina, pero también una ignorancia sobre cómo lidiar con lo sobrenatural. La gente creía en los milagros, pero no sabían cómo experimentarlos. Era como si tuvieran la teoría, pero no la práctica. Recuerdo la primera vez que oré por una mujer que sufría de dolor crónico. Apenas podía levantarse de la silla y sus ojos estaban llenos de cansancio e incredulidad. Cuando puse mis manos sobre ella, sentí fluir el calor del Espíritu. No fue un espectáculo, no fue una actuación, fue algo real, tangible. Y de repente empezó a llorar. Siento algo, como si algo estuviera saliendo de mí, susurró. Cuando se puso de pie, ya no le temblaban las piernas. Dio unos pasos con incredulidad y luego cayó de rodillas, dando gracias a Dios. La noticia se difundió rápidamente. De repente, comenzaron a aparecer personas que nunca habían experimentado el poder de Dios, buscando oración. Pero, junto con el movimiento del Espíritu, también vino la resistencia. Algunos líderes de la iglesia comenzaron a preguntar: ¿quién te dio autoridad para hacer esto? Otros murmuraban: eso no es bíblico. Dios no actúa así hoy. Y una vez más, me encontré en medio de un conflicto entre lo que Dios estaba haciendo y lo que la gente estaba dispuesta a aceptar. Fue en este contexto que el Señor me recordó una verdad simple pero poderosa: os basta mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No necesitaba demostrarle nada a nadie. No necesitaba títulos, reconocimiento o aprobación de los hombres. Mi autoridad vino de Dios y Él fue suficiente. Entonces, en lugar de luchar contra las estructuras, decidí centrarme en lo que realmente importaba: las personas. Mientras algunos líderes hablaban de teología, yo seguí orando por los enfermos,
aconsejando a los quebrantados y enseñando sobre la libertad que solo el Espíritu Santo puede traer. Y, poco a poco, algo empezó a cambiar. Quienes antes dudaban empezaron a ver los frutos. Quienes resistieron comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. En una de las reuniones de liderazgo, uno de los pastores principales de la iglesia me confrontó directamente: Mary Beth, hemos recibido informes de que estás enseñando cosas que no están en línea con nuestra doctrina. Cosas sobre la liberación, sobre el poder del Espíritu. Esto está causando división. Lo miré y le respondí con calma: Pastor, no estoy enseñando nada más que lo que dice la Biblia. Si hay división no es por lo que estoy diciendo, sino porque el Espíritu Santo está revelando verdades que algunos no quieren aceptar. ¿No le gustó la respuesta? ¿Entonces estás diciendo que no conocemos la Biblia? Respiré profundamente. No, pastor. Estoy diciendo que a veces conocemos la Biblia, pero no conocemos al Dios de la Biblia. Hubo un silencio incómodo. Sacudió la cabeza y dijo: tendremos que hablar de esto en otro momento. Sabía lo que eso significaba: más resistencia, más pruebas. Pero en el fondo no tenía miedo. Porque cada vez que el enemigo intentó silenciarme, Dios usó ese momento para hacer algo aún mayor. Y eso es exactamente lo que pasó. La semana siguiente, una mujer que había sido sanada de una enfermedad grave vino a verme y me dijo: Mary Beth, le conté a mi familia lo que pasó aquí. ¿Quieren venir? ¿Quieren conocer a este Dios que sana? Y así, el mover de Dios continuó, a pesar de todo. Esa experiencia me enseñó una valiosa lección: el poder de Dios no se puede contener. No respeta nuestras tradiciones, nuestros miedos ni nuestras estructuras. Él simplemente actúa, y depende de nosotros decidir si nos entregamos a Él o tratamos de controlarlo. Y, al final, la elección es siempre nuestra. Entonces, ese mismo día, tuve que hacer un proceso con Él, pero al poco tiempo salí a recoger a mis hijos al patio de recreo. Fue entonces cuando conocí a mis amigas Barb y Rema, a quienes había conocido recientemente. Cuando llegué, los vi a los dos ministrando a una mujer que lloraba desesperadamente. Barb me llamó: Mary Beth, ven aquí. Necesito que ores. Ellos ya sabían de las señales y maravillas que estaban sucediendo porque habían participado en mi grupo de estudio. Pusimos nuestras manos sobre esa mujer, ella cayó en el Espíritu y comenzamos a orar por liberación. Cuando se levantó, estaba hablando en lenguas. Barb, quien era la esposa del pastor y líder principal del ministerio juvenil allí, comenzó a llorar: nunca hablé en lenguas. Había sido bautizada en el Espíritu, pero nunca había experimentado los dones de manera manifiesta, creía que no eran para ella. Oramos por ella y de repente empezó a gritar. Un demonio salió y luego ella misma comenzó a orar en lenguas. Todo esto sucedió mientras la gente salía de la iglesia para recoger a sus hijos. Fue un verdadero caos de manifestaciones sobrenaturales. Pensé: Dios mío, me van a echar de otra iglesia más. Pero, para mi sorpresa, me recibieron con mucho cariño y quisieron saber más sobre el ministerio que tenía. Durante un tiempo, allí pude crecer en el don profético, pero a medida que el mover de Dios se intensificó, las cosas empezaron a cambiar. Los líderes comenzaron a cuestionar: ella no es uno de nosotros. No ha estado aquí por mucho tiempo. No debería operar así. Era como si hubiera un cronograma para mi llamado. Si no estuviera bajo la supervisión de un líder específico, no podría alabar de cierta manera ni echar mano. Nuevamente sentí el peso de los bonos. Esto es para la gente, pensé. Nuestro trabajo es capacitar a personas para que hagan las obras de Cristo, no solo a unos pocos líderes elegidos. Esta vez no me expulsaron, pero terminé saliendo solo. Y uno por uno, aquellos que habían experimentado el Espíritu Santo y sabían que era para ellos, que no podían esperar 5 años en una clase de profecía antes de profetizar, también comenzaron a irse. Una vez más la gente abandonó la iglesia. Y me pregunté: Señor, no quiero dividir tu cuerpo. No quiero hacerle eso a la iglesia. Pero así es como me veían. Poco después me llamaron a otra iglesia.
Llegué allí compartiendo el mismo testimonio que estoy compartiendo con ustedes, las iglesias no me dejan ministrar. No dejan que la gente se mueva. El pastor me dio la bienvenida y me dijo, queremos esto aquí. Queremos que usted opere con estos dones. Pero pronto descubrí que él solo quería usarnos como una especie de decoración. Dio a mi esposo, se dio cuenta de que teníamos algunos negocios y realmente no creía que sucedería nada sobrenatural. Les dije todo lo que les estoy diciendo ahora, y entonces el poder de Dios comenzó a manifestarse. Participé en el grupo de oración y comencé a enseñar a la gente a profetizar, a orar, a experimentar la liberación. Cuando invitaron a los equipos de oración al altar al final del servicio, yo formé parte. La gente cayó en el espíritu y recibió sanidad. Sin embargo, a los pocos meses me pidieron que no pusiera las manos encima a nadie. No deberías estar aquí, dijeron. Comenzaron a observarme de cerca. Y pensé, pero esta gente cree en los dones. Creen en el espíritu. Aquí vamos de nuevo. Una vez más la gente salió de esa iglesia porque estaban ardiendo por Dios. Una mujer, después de haber sido entrenada por mí, oró por su esposo que tenía diabetes tipo 2 y fue sanado. Se hizo análisis de sangre para comprobarlo. Pero pronto empezaron a vigilarla también. Eres nuevo en la fe. No puedes echar mano a nadie, dijeron. Incluso las enseñanzas que ella compartió fueron rechazadas, eso no viene de Dios. No puedes traer eso aquí. Si no eras parte del equipo de liderazgo cuidadosamente seleccionado por ese pastor, no se te permitía operar en lo sobrenatural. Y así, más gente se fue. Me pregunté, Señor, ¿cuál es tu lugar? Hoy, ese es mi ministerio, ser testigo de las muchas formas de persecución religiosa dentro del propio cuerpo de Cristo. Lo que he visto es que hay tanta gente atrapada en este sistema eclesiástico que no refleja el reino de Dios. Cuando leemos Lucas 11 o Mateo 10, vemos a Jesús enseñando a sus discípulos a imponer manos, a sanar a los enfermos y luego enviándolos a hacer lo mismo. Él los entrenó, y ellos entrenaron a otros, hasta que enviaron a los 70. Pero eso no sucede en las iglesias. Solo hay unos pocos elegidos, preparados, que son los únicos autorizados a llevar el poder. O estás en una iglesia donde ni siquiera hablan del poder del Espíritu, porque eso no es para hoy. ¿Cómo experimentarán multitudes a Dios si solo unos pocos pueden operar? Literalmente están cortando el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Dios me ha mostrado a lo largo de los años, creo que Él me permitió pasar por todo esto para ver a qué se enfrenta su pueblo. También me hace preguntarme, ¿cómo puede haber avivamiento si estamos echando a la gente de la iglesia? Quizás el resurgimiento no se produzca dentro de las estructuras tradicionales. Eso es lo que he estado experimentando. Después de que dejé la última iglesia, comenzamos 4 iglesias en casas en el área. La gente viene a nosotros, de diferentes denominaciones, pero con el mismo deseo, queremos lo que dice la Biblia. Queremos hacer lo que dice. Y estamos viendo un avivamiento aquí en el sur de Maryland. Pero Dios también me llamó a Internet. Entonces comencé a compartir mi testimonio en línea, a orar con la gente y a decir, no, te estoy entrenando en esto. No es para mí. No soy el programa principal. No quiero que vengas a mí, quiero que crezcas. El ministerio quíntuple es solo un sistema de tutoría. Nuestra misión es edificar el cuerpo hasta la plenitud de Cristo. Cuando cada parte del templo, y nosotros somos el templo, comience a desarrollar los dones que Dios le ha dado, participando activamente en el trabajo. No estás buscando los dones que Dios ya ha depositado en ti. No estás permitiendo que el Espíritu Santo fluya a través de ti para construir el cuerpo. Esta iglesia en la Odisea representa a muchos de nosotros hoy, complacientes, satisfechos con una fe superficial, sin pasión, sin fuego. Y Jesús lo tiene claro. Prefiere que seamos fríos o calientes, pero no esta tibia indiferencia que no produce nada. Ahora piensa en esto, si estás en un sistema religioso que no te permite crecer, que no te anima a operar en dones espirituales, que requiere que esperes décadas para merecer servir, entonces estás en un sistema que no refleja el reino de Dios. El reino no se trata de jerarquía, sino de servicio. No se trata de control, sino de libertad en el espíritu.
Cuando Pablo escribió a los Corintios, no dijo, esperen hasta que el pastor diga que están listos. Él dijo, buscad fervientemente los mejores dones. No impuso límites, animó la búsqueda, el ejercicio, la práctica. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar: si estás en un lugar donde solo una persona tiene voz, donde solo unos pocos están autorizados para ministrar, donde la revelación se centra en un líder humano en lugar de fluir de la cabeza, que es Cristo, entonces no estás en un ambiente saludable. Estás en una estructura que imita al mundo, no al reino. El mundo funciona con pirámides de poder. El reino trabaja con un cuerpo donde cada miembro es esencial, donde cada don es valorado, donde la unción no es monopolio de nadie. Jesús no llamó a los pastores a ser directores ejecutivos de iglesias. Llamó a los líderes a ser servidores. No dijo, construye tus propias plataformas. Él dijo, hagan discípulos. Y los discípulos no son espectadores, son aprendices activos, que crecen, que se envían, que se multiplican. Si estás en un lugar donde solo el pastor predica, solo el pastor ora por los enfermos, solo el pastor profetiza, entonces algo anda mal. Porque el Espíritu Santo no habita solo en una persona. Él habita en todo aquel que cree. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta, ¿cómo salimos de este sistema? Primero, reconoce dónde estás. Lea las cartas de Jesús a las iglesias en Apocalipsis. Fíjate si tu comunidad se parece más a Efeso, que perdió su primer amor, a Pérgamo, que tolera las falsas doctrinas, o a Sardis, que tiene un nombre vivo, pero está muerta. Entonces, buscad la sencillez del Evangelio. Recuerda, la salvación no es complicada. No se trata de rituales, no se trata de actuación, no se trata de subir escalones de espiritualidad. Se trata de Cristo crucificado, resucitado y vivo en nosotros. Y cuando entiendes esto, sucede algo extraordinario: dejas de buscar poder en los lugares equivocados. Dejas de intentar alcanzar a Dios a través de prácticas agotadoras, meditaciones vacías, trabajos que no llevan a ninguna parte. Porque el poder no está en ti. El poder está en Él. Y Él ya lo ha dado. El velo se rasgó. El Espíritu fue derramado. No necesitáis un intermediario humano para acceder al Padre. No es necesario esperar 20 años para poder utilizarlo. Solo necesitas decir, sí, Señor. Úsame ahora. Y cuando haces eso, sucede algo increíble. Las personas que estaban perdidas en lo oculto, la nueva era, las prácticas espirituales vacías, comienzan a ver la diferencia. Sienten el peso de la gloria de Dios cuando oras por ellos. Experimentan verdadera paz cuando se comparte el Evangelio. Ven que el poder que buscaban en los rituales y hechizos no se compara con la realidad de Cristo. Y ahí es donde ocurre la transformación. Pero esto solo es posible cuando el cuerpo funciona como cuerpo. Cuando cada miembro opera en el don que ha recibido. Cuando no hay competencia, sino colaboración. Cuando no hay superioridad, sino humildad. Cuando no hay control, sino libertad. Porque el reino no se trata de un hombre en la cima. Se trata de Cristo como cabeza y nosotros como miembros, cumpliendo cada uno su rol. Y si estás en un lugar donde eso no es posible, tal vez sea hora de preguntar, ¿a dónde me lleva el Espíritu? Porque Dios no nos llamó a quedar atrapados en estructuras que asfixian la vida. Nos llamó a ser libres, a crecer, a multiplicarnos. Y esta libertad comienza cuando reconocemos que no necesitamos el permiso de nadie para servir a Dios. Solo necesitamos el tuyo. Salgan y pongan las manos sobre los enfermos. No estás expulsando demonios. No estás llevando el amor de Cristo a la gente. No estás abriendo tu casa para recibir a quienes necesitan comida, cuidados o un abrazo. Estas obras no estaban destinadas a estar confinadas entre cuatro paredes ni restringidas a organizaciones benéficas. Pertenecen a todo el cuerpo. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. No le estaba hablando a un grupo selecto, sino a usted. Luego levántate del banco. Deja de tratar la fe como un compromiso dominical, un control de asistencia, un ritual vacío. La vida no nace de la rutina religiosa, nace cuando mueres a ti mismo y ves a la mujer en el supermercado,
al hombre en la parada de autobús, al niño perdido en la calle, y escuchas al Espíritu susurrar, habla con ella. Ora por él. Dale a este corazón lo que ni siquiera sabe que necesita. Quizás sea una palabra de aliento, una oración por la familia, una invitación a tomar un café. Y luego, sin alardes, impones las manos, bendices y de repente, sin planificación, haces discípulo. Porque el Evangelio no es teoría, es una cita. Es ver una necesidad y actuar, es escuchar la voz de Dios y obedecer, es llevar a alguien a un lugar donde pueda ser nutrido, madurado y transformado. Ya no queremos cristianos de cuna, criados en los bancos de la iglesia, pero que nunca aprendieron a vivir la palabra. Lo que Dios desea son hijos que crezcan en la plenitud de Cristo, en verdad y en poder. Ahí es donde ocurre la verdadera revolución. Ahí es donde se mueve el cielo. Porque el banco celestial no es un lugar lejano, es lo que llevas en tus manos cuando decides amar como amó Jesús. Y para cerrar quiero dejar una palabra especial para quienes cargan con las heridas de la iglesia. Si alguna vez has sido herido por líderes, traicionado por hermanos, sofocado por sistemas religiosos, escuchado palabras duras que te hicieron dudar del amor de Dios, escucha esto, no vivas aprisionado por el espíritu de ofensa. Puedes irte. Puede romper las cadenas de este espíritu religioso. Puede ser gratis. Pero la clave de esta libertad no es el resentimiento, es amor. No dejes que el error de un hombre defina quién es Dios. No dejes que una mala experiencia te robe la verdad de que Él es bueno. Vuelve a tu lugar secreto. Si es necesario, aléjate del ruido de las estructuras. Entra en tu habitación, cierra la puerta y di, Jesús, encuéntrame aquí. Necesito ver al Señor otra vez. Y oro ahora por ustedes que están observando y llevan estas marcas. Reciban una revelación, nuestra lucha no es contra sangre y carne. No estamos en guerra con la gente, sino con fuerzas espirituales que intentan atraparnos en sistemas que Dios nunca diseñó. El único lugar donde Él nos llama a caminar es en su reino, y el reino ya está dentro de ti. No necesitamos rogarle que baje, Él ya está aquí. Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Por eso te pido que el reino se levante en ti ahora mismo. Que todo espíritu de ofensa, toda religiosidad vacía, toda amargura, toda duda, se vayan. Que experimentes verdadero compañerismo, verdadero discipulado, verdadera libertad. El Señor escribió los días de tu vida en un libro. Cada paso, cada encuentro, cada dolor y cada victoria quedan registrados. Y les pido que, en este momento, este plan se entreteja en su realidad. Que veas claramente el llamado que Dios ha puesto en tus manos. Que toda balanza de engaño, de orgullo y de vergüenza caiga de tus ojos. Que cada cadena de trauma, cada recuerdo doloroso, cada herida abierta, se rompa en el nombre de Jesús. Para que puedas salir y ser realmente un trabajador del campo. Porque el único maestro que necesitamos es Él. Y también oro por la unidad de la Iglesia. Que podamos vernos más allá de las denominaciones, más allá de las diferencias, más allá de las tradiciones. Que comprendamos que el amor de Dios nos une, y que cuando nos unamos en Él, veremos el mayor avivamiento de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén.